Fundación Clínica Infantil Club Nobel de Cali y en el programa de hemofilia de Oncólogos Asociados de Imbanaco. Es miembro de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica CHOP, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica SLAO y de la Fundación Poema. Bueno, Lida, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por toda esa linda presentación. Bueno, vamos a compartir eh, primero la pantalla. Me avisan si ven la presentación, si la ven completa. Sí se ve. Bueno, bueno, entonces la idea conmigo es que a mí me gustan charlas dinámicas, ¿sí? Yo soy una persona bastante dinámica, no soy una persona pues seria. La idea es compartir, que aprendamos entre todos, ¿sí? Y hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre el abordaje del paciente pediátrico con anemia de células falciformes. Este es un tema que me apasiona mucho, lo aprendí bastante bien en Brasil y pues quiero como transmitir un poco de lo que yo aprendí allá. Entonces, ¿cómo vamos a definir la anemia de células falciformes? Entonces, la anemia de células falciformes es una condición genética, autosómica recesiva, se pasa de padres a hijos y es resultante de un defecto a nivel de la estructura de la hemoglobina que podría estar asociado o no a un defecto también en la síntesis de la hemoglobina. En cuanto a la epidemiología, digamos, nosotros estamos un poquito mal porque no hay como datos muy recientes, porque infelizmente en el CIVIGILA, que es donde nosotros tenemos que, digamos, reportar estos pacientes, a veces no lo hacemos. Ni a veces es culpa de nosotros mismos como médicos, porque nos toca el afán de la consulta externa, de la urgencia, y a veces se nos olvida. Entonces, digamos, no reportamos esto y si no reportamos, pues no hay datos, ¿sí? Lo poco que tenemos, por ejemplo, en África les dicen que hay 230.000 nacimientos por año con niños con anemia falciforme. Obviamente predomina la raza negra, pero no es exclusiva de la raza negra, ya que ahora ya las parejas se casan japoneses con negros y bueno, por las múltiples mezclas interraciales, pues ya podemos encontrar, la doctora Ruth ya podrá ver que ella estudió en Argentina y yo he visto pacientes argentinos, blancos de ojos verdes y azules con anemia de células falciformes. Bueno, en cuanto a Europa y América Latina, hay 2.600 nacimientos por año en Estados Unidos y 1.300 nacimientos por año a nivel de Europa. Y en cuanto aquí casos confirmados en Colombia en el 2010, que fue lo que me reportó aquí la Secretaría de Salud, que es el dato como más reciente que tenía, no han actualizado últimamente, entonces dice que hay 14.464 neonatos al año con rasgo drepanocítico y hemoglobina SS hay 321 pacientes con esta enfermedad reportados actualmente. Como le digo, nosotros no estamos muy bien en reporte. Bueno, ¿y qué pasa en la anemia de células falciformes? Aquí tenemos una estructura, una cadena normal de la hemoglobina A, el defecto está a nivel de la cadena beta. Y lo que vamos a ver es que en la posición 6 va a cambiar un ácido glutámico por una valina. Esto le va a dar a la hemoglobina una configuración diferente y una caracterización diferente. Y va a hacer que esta célula, por ciertas condiciones como la deshidratación, como las infecciones, la hipoxia, se vaya a deformar. Entonces, ¿qué pasa en la parte de fisiopatología? Un poquito. Entonces, digamos, aquí tenemos una célula roja, aquí tenemos la hemoglobina y resulta que cuando el paciente está expuesto a estas condiciones que les acabé de mencionar, se produce una polimerización, ¿sí? Como si fuese una rigidez completa de la hemoglobina. Entonces, al polimerizarse, el glóbulo rojo se deforma, obteniendo una forma de C, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que se van a enclavar en el glóbulo rojo, en el vaso sanguíneo, y obviamente va a empezar a dañar la estructura, el endotelio, la estructura del vaso sanguíneo, y va a dejar expuesto colágeno. Al principio se pensaba era que el glóbulo rojo simplemente empezaba a obstruir poco a poco el vaso sanguíneo y era lo que ocasionaba la crisis vasoclusiva. Ahora sabemos que no es solo el glóbulo rojo el que interviene, sino también los glóbulos blancos, ¿sí? Y parte también de plaquetas. ¿Por qué motivo? Porque al lesionarse el endotelio,
¿sí? Una vez lesionado, obviamente se produce una cascada inflamatoria y cuando hay una cascada inflamatoria, los primeros en tratar de ayudar a la lesión o cuando el colágeno se expone son los glóbulos blancos. Entonces, ¿quién pasa? Al final, quien termina haciendo la obstrucción completa es el glóbulo blanco, ¿sí? Esto que va a ocasionar, nos va a ocasionar infartos, el dolor agudo, nos va a ocasionar el hiperesplenismo, la osteonecrosis, las nefropatías y en la parte de hemólisis también hipertensión pulmonar, priapismo y los eventos cerebrovasculares. También va a haber una disminución también del óxido nítrico. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que podemos encontrar en estos pacientes? Pues son pacientes que van a referir dolor, dolores a nivel articular, van a referir dolores a nivel abdominal, ¿sí? En los más chiquiticos, menores de 1 año, podemos encontrar el síndrome de mano, pie, boca, ¿sí? Van a tener ictericia, síntomas de anemia como astenia y adinamia, presentación de úlceras en las piernas y el priapismo, que es muy característico sobre todo en adolescentes. Dentro de la clasificación, entonces, la anemia falciforme la clasificamos como homocigota, heterocigota y los rasgos, ¿sí? La homocigota es la anemia falciforme pura, que es la SS, y la heterocigota es la S que se combina con otro tipo de hemoglobinopatías, como por ejemplo la C, la D, la E, la S beta talasemia, la alfa talasemia y la S pura, que es una mutación más rara. En cuanto al rasgo falciforme, los pacientes se caracterizan porque tienen esa hemoglobina S por debajo del 50%. A estos pacientes se los denomina como portadores. No, generalmente no producen síntomas, pero esto, digamos, no es como una regla oficial, porque si ellos están expuestos a ciertas condiciones muy extremas, obviamente pueden llegar a ser algún tipo de crisis, pero lo eventual es que sean asintomáticos. Bueno, y acá tenemos una tablita que nos va a ayudar con la clasificación. Pues lo normal es que tengamos más porcentaje de hemoglobina A, entre el 95 y el 98%. En cuanto al rasgo falciforme, vamos a ver que tenemos más porcentaje de hemoglobina A y esta hemoglobina S siempre va a estar por debajo del 50%. En la hemoglobina SS, pues tenemos un porcentaje alto de 85-95% y una porción de fetal de 2 a 15% y siempre la hemoglobina A2 va a estar por debajo del 3,5%. En la SC generalmente siempre estamos mitad, mitad, mitad S, mitad C. En las talasemias hay una S beta 0 y una beta más. En la beta 0 la diferencia es que no vamos a encontrar nada de hemoglobina A. En la S beta más encontraremos un porcentaje de 5 a 30%. Siempre esta S va a estar en un porcentaje mayor y aquí vamos a tener que la hemoglobina A va a estar por encima de 3,5%. ¿Sí? Muchas veces en esos pacientes que han sido múltiplemente transfundidos y todo, estos pacientes a veces no se manifiesta mucho esa hemoglobina A por encima de 3,5%. En estos pacientes a veces es importante también tomar la electroforesis de hemoglobina, tanto a papá y mamá, como para poder esclarecer el diagnóstico, sobre todo en esos pacientes pues que no da para hacer una electroforesis de hemoglobina confiable por las transfusiones de pronto que el paciente esté requiriendo. Y aquí tenemos una electroforesis de hemoglobina que va a ser pues nuestro método diagnóstico, ¿sí? Que vamos a tener a la mano. Entonces simplemente lo que hace es que nos van a reportar unas hemoglobinas, la presencia de hemoglobinas A, fetal, S, A2 y la C, ¿sí? En esta A, pues es la hemoglobina normal, pero por ejemplo acá tenemos donde predomina más en la S, aquí sería una SS con un poco de fetal, aquí sería una hemoglobina A completamente. Por ejemplo, aquí tenemos una SC, ¿sí? Que nos reporta. Aquí tendríamos una hemoglobina completamente normal y una AS, que sería un paciente portador. Y el paciente con rasgo falciforme, pues es una condición que se presenta en los portadores con hemoglobina siempre por debajo del 50% en los eritrocitos, no se cristaliza en vivo, son asintomáticos, el riesgo que hagan crisis es muy pequeño, tienen que estar sometidos a condiciones muy extremas. ¿Cuándo pueden tener crisis? Pues cuando van, digamos, en vuelos en cabinas no presurizadas, afortunadamente eso cada vez, pues eso antes eran los aviones viejitos de Satena, afortunadamente pues ya estamos más civilizados, ya casi no vemos cabinas no presurizadas, también se pueden ver en las anemias severas y en las anestesias generales en periodos de hipoxia.
o que el chico le dé en su etapa de adolescencia por irse al Nevado del Ruiz o al Monte Everest. Entonces, en ese caso, pues sí va a tener su crisis, ¿cierto? Y lo más importante, el rasgo falciforme, estos pacientes no pueden ser donantes. Yo a mis pacientes siempre les insisto eso, a los pacientes hay que educarlos y desde los portadores hay que siempre informarles que no pueden ser donantes porque nosotros aquí en la ciudad de Cali y en general en Valle del Cauca tenemos un gran porcentaje de donantes portadores de enfermedad falciforme y eso a mí me parece una cosa extremadamente grave, ¿sí? Porque obviamente el paciente que reciba esa sangre con anemia falciforme va a incrementar su nivel de hemoglobina S, puede hacer un síndrome torácico agudo, un evento cerebrovascular, hasta la muerte le puede provocar. Entonces, realmente tenemos que ser muy enfáticos en los pacientes y yo he visto he conversado con los pacientes, incluso hoy tuve un paciente con anemia de células falciformes, hablando con la mamá que es portadora y el papá es portador, me dice que el papá que es portador, sin saber que esto no lo podía hacer, ha donado más de 10 veces, ¿sí? Sangre. Entonces, hay que empezar a analizar esto desde la parte de ACHO. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones agudas que podemos encontrar en estos pacientes? Las crisis vasoclusivas, que son las crisis de dolor, el síndrome torácico agudo, el evento cerebrovascular, los secuestros esplénicos, la crisis aplástica y el priapismo. Entonces vamos a hablar un poquito de las crisis agudas en los pacientes y la más común por lo que nos consultan los pacientes son las crisis vasoclusivas. Es nuestra principal causa de hospitalización, ¿sí? Y hay factores que pueden hacer de que ellos hagan más crisis vasoclusivas y son los altos niveles de hematocrito, los bajos niveles de hemoglobina fetal, la historia de asma en estos pacientes y de sibilancias nocturnas, hace que se predispongan a hacer más crisis de dolor. ¿Cuál es lo más importante? El manejo del dolor, los analgésicos, ojo por horario, que pueden ser AINES, que pueden ser también opioides. Y en cuanto al corticoide, es muy discutido. Se puede usar en casos que sean muy refractarios, pero teniendo en cuenta de que pueden hacer un efecto rebote, que una vez se suspenda el medicamento, puede desencadenar una nueva crisis. Y que es lo más importante, que siempre cuando llega un paciente con crisis vasoclusiva hay que hacer hidratación endovenosa. Entonces, ¿qué es lo que se recomiendan en las guías brasileras y también en las guías españolas? Entonces, si el paciente tiene más de 4 o 5 años, un paciente grandecito, lo puedes empezar a hidratar con solución salina normal, pero si es menor, es más chiquitico, con dextrosa 5 en solución salina. La idea es que empiecen con volúmenes de 1500 cc por metro cuadrado día, máximo 2000, pero no recomiendan la sobrehidratación. Preferible los 1500 cc por metro cuadrado día. A recordar, estos pacientes generalmente no requieren transfusiones, los de las crisis vasoclusivas. Podrá venir algún paciente que haga crisis vasoclusiva y a la vez haga una crisis hemolítica, los hay, ¿sí? Pero digamos, en el denominador común es que no requieran pues transfusiones. Pero en caso de pronto de existir, de que necesite la transfusión, recordar que a este volumen total que le estamos colocando debemos restarle el volumen de la transfusión para evitar la sobrecarga hídrica en estos niños. En cuanto al soporte de oxígeno, es importante que tengan una buena oxigenación y mantener la saturación de oxígeno por encima del 95% para evitar la falcización de esta célula roja. Y eso lo debemos hacer rutinariamente, ¿sí? No es simplemente porque el paciente esté con dificultad respiratoria o tenga tirajes, rutinariamente. El manejo del dolor lo vamos a hacer de acuerdo a la escala del dolor que ya y a la respuesta pues del paciente a los analgésicos, ya vamos a mirar cómo vamos a tratar y qué analgésicos podemos usar. La transfusión de glóbulos rojos, como les dije, no es rutinario, se lo damos si hemoglobina es menor de 7 o si la hemoglobina, pues el paciente es menor de 6, el paciente está estable, todo se puede tolerar, o si el dolor no mejora a pesar de analgésicos, de hidratación y una analgesia con opioides, obviamente pues se puede considerar la transfusión de glóbulos rojos. Recordar que estas transfusiones se deben hacer con glóbulos rojos leucorreducidos, frescos, recolectados en menos de 5 días y deben ser libres de drepanocitos. En esto sí soy muy enfática, yo soy muy estricta con mis pacientes en Club Noé, y es que estos pacientes con bolsa de sangre del donante, a todas las bolsas de sangre, nosotros hacemos electroforesis de hemoglobina y si por alguna condición no tenemos los geles, lo hacemos una prueba de ciclaje, pero este paciente no sale, o sea, el donante en la bolsa de sangre no sale a transfusión del paciente hasta que no se haga la prueba.
¿sí? La idea es que se haga entre 5 a 10 cc por kilo la transfusión y que se pase endovenoso en 2 horas. En cuanto al esquema de analgesia, pues tenemos para dolor leve, podemos usar pues el manejo en casa, educar al paciente, lo que yo le digo siempre es tome bastante suero oral, bastante líquido, principalmente pues jugos naturales, nada de gaseosa, nada de jugos HIT, que tiene mucho sodio, pero en lo posible cuando tengan esas crisis siempre recomiendo más el suero oral, ¿sí? Las sales de rehidratación oral y también recomiendo pues los analgésicos tomarlos por horario entre las 48 a las 72 horas para disminuir esas crisis, ¿sí? Entonces podemos usar el paracetamol, podemos usar, ahí están las dosis, la dipirona, se puede usar ibuprofeno y en niños más grandes acetaminofén más codeína. Ya en un dolor moderado a grave, ¿qué es lo que yo normalmente hago? Pues yo siempre, si el paciente no tiene contraindicación, yo empiezo siempre con dipirona, ¿sí? La dipirona nosotros la manejamos por horario. Nosotros en Brasil, por la educación que yo recibí, es que para las primeras 48 a 72 horas el paciente debe recibir por horario, no es si tiene dolor. ¿Por qué motivo? Porque el dolor va a provocar la deformación de la célula, la falsinización. Y si no controlas el dolor, pues va a seguir haciendo la crisis y no va a mejorar. Entonces, paciente hidratado, con buena oxigenación y manejo por horario del dolor. Si con la dipirona no mejora, lo que nosotros hacemos es agregarle un AINE, ya sea ketoprofeno, naproxeno, ibuprofeno, y posteriormente si no mejora, pues ya se asocia se pasa a un tramadol, y si no, pues se escala a una morfina como última opción, ¿sí? En cuanto al síndrome torácico agudo, pues es una complicación que es relativamente frecuente, se caracteriza, se parece a una neumonía, pero es un cuadro mucho más agudo, con fiebre, con tos, pueden haber sibilancias, una hipoxia progresiva y en la radiografía de tórax podemos encontrar infiltrados pulmonares. ¿Cuáles son las causas que provocan ese síndrome torácico agudo? Pueden ser de origen infeccioso en el 30% de los casos, por bacterias, por virus, por gérmenes atípicos, o que es lo más común en ellos, que es la clamidia y el micoplasma. Por eso estos pacientes van a requerir una vacunación especial y antibiótico profiláctico menores de 5 años. Y pueden ser secundarios a embolia grasa por una necrosis de la médula ósea o por hipoventilación con dolor en arcos costales o por el uso de los mismos narcóticos. En la radiografía de tórax que vamos a encontrar una opacidad en los lóbulos inferiores, como vemos ahí en la imagen, pero no es raro que en los niños también podamos encontrar un compromiso del lóbulo superior o del lóbulo medio. Y de tratamiento, hidratación, analgesia por horario, oxigenación, si el paciente sibila, broncodilatadores, y mientras descartamos si tiene o no la infección por ayuda de nuestro amigo infectólogo pediatra, empezamos la antibiótico terapia con un macrólido y ceftriaxona, al menos hasta las primeras 48 72 horas que hagan un hemocultivo y que el infectólogo ya determine de que se deba retirar. Se debe hacer el retiro pues, del antibiótico si él así lo considera, ¿sí? Transfusión se puede hacer de glóbulos rojos siempre y cuando la hemoglobina esté por debajo de 9 y que el paciente esté en ventilación mecánica. Y flebotomía más transfusión si el paciente está en ventilación mecánica con compromiso neurológico y que tenga la hemoglobina por encima de 9 preferiblemente para poder hacer este recambio hemático. Nuestro secuestro esplénico, ¿qué es? Entonces, normalmente un paciente con anemia de células falciformes, lo común es que los niveles de hemoglobina oscilan entre 7 a 9 gramos por decilitro. Siempre vamos a preguntarle a la mamá cuánto es lo normal que maneja él los niveles de hemoglobina, siempre pedirle un hemograma previo y poder definir cuál es la hemoglobina estándar que el niño maneja. Y con esto, si hay una caída de 2 gramos en los niveles basales que el niño maneja de hemoglobina asociado a reticulocitosis y a un aumento importante del vaso, estamos hablando de un secuestro esplénico, ¿sí? La consecuencia, pues, es una retención de los glóbulos
rojos en el interior del vaso, con una caída abrupta de la hemoglobina, de la volemia, hasta llegar incluso a un choque hipovolémico, y esos pacientes pueden llegar a fallecer si no se tratan oportunamente. Es muy frecuente en niños entre los 2 meses hasta los 3 años, porque ya niños más grandecitos generalmente terminan ya haciendo una autoesplenectomía, excepto en los pacientes con hemoglobinopatía SC y en los S-beta talasémicos, que ellos pueden sufrir y hacer secuestros esplénicos mucho más grandecitos, y es porque el autoesplenismo en ellos generalmente se hace más tardíamente. ¿Por qué? Porque ellos hacen menos hemólisis que el resto de pacientes con homocigotos como es el SS. Ahí tenemos una imagen un poco más trágica, sí, de secuestro esplénico, sí, es un vaso gigante, horroroso. La transfusión de glóbulos rojos en estos niños debe ser realizada con mucha cautela. ¿Por qué? Porque obviamente el vaso, si ve una gran cantidad de glóbulos rojos que están entrando por medio de la transfusión, lo que va a hacer es soltar esos glóbulos rojos que tiene atrapados e intentar ingresar y tratar, pues porque eso al hacer la transfusión se van a barrer junto con los glóbulos rojos que están deformados, y esos los capta el vaso, y obviamente va a tratar con los macrófagos de destruirlos. ¿Y esto qué va a hacer? De que me aumente un poco más la viscosidad, y al aumentar la viscosidad me va a aumentar el riesgo de hacer un evento cerebrovascular. Entonces, se transfunde, sí, pero hay que hacer la transfusión se debe hacer lenta, así sea varias veces, o cada 12 horas, o cada 24 horas, pero se debe hacer lentamente. La idea es que sea, incluso ellos recomiendan, de 5 a 6 cc por kilo, ¿sí? Y obviamente si requiere más transfusiones se harán posteriormente, pero usar volúmenes pequeños, ¿sí? La idea es elevar esos niveles de hemoglobina a que quede a su nivel basal de 7 a 9. Yo no necesito que el paciente me llegue con un CO12 de hemoglobina, ¿sí? Y menos si no tenemos un Doppler transcraneal, porque no podemos pasar la hemoglobina por encima de 10,5 gramos por decilitro o por encima del 33% si no tenemos un Doppler transcraneal, porque podríamos estar también aumentando la viscosidad y provocando un evento cerebrovascular. Entonces, nuestro objetivo es mantener la hemoglobina de 7 a 9, entonces no necesitamos grandes volúmenes. En cuanto a la crisis aplástica, también hay una caída de la hemoglobina, pero va a ser una caída mayor, va a ser de 3 gramos aproximadamente en comparación a los niveles basales del paciente, pero a diferencia de lo que estamos viendo con el paciente con secuestro esplénico, aquí vamos a tener una reticulocitopenia, porque estamos hablando de una aplasia. La médula ósea, por algún virus, dejó de producir celularidad y glóbulos rojos, ¿sí? Además que esta crisis aplástica no solamente vamos a encontrar la anemia, sino que podemos encontrar la leucopenia y también trombocitopenia, ¿sí? El agente más comúnmente implicado, pues, es nuestro parvovirus B19, y pues este virus también infecta otro tipo de precursores eritroides y megacariocíticos, y presenta en el paciente generalmente la trombocitopenia, ¿sí? Y pues ya sabemos que nuestro diagnóstico diferencial es el secuestro esplénico, y pues lo vamos a diferenciar de que aquí vamos a tener la reticulocitopenia y aquí no va a haber esplenomegalia, ¿no? Entonces, igual que en el secuestro esplénico, las transfusiones de glóbulos rojos también deben ser realizadas por cautela, se deben hacer a volúmenes bajos, preferiblemente también de 5 a 6 cc por kilo, ¿sí? Glóbulos rojos, leucorreducidos, frescos y libres de drepanocitos, ¿sí? Y así requiera varias transfusiones, se harán, pero a volúmenes bajos, ¿sí? Y el objetivo, mantener nivel de hemoglobina entre 7 y 9. Bueno, en cuanto a nuestro evento cerebrovascular, muy importante en estos niños, porque muchos de estos niños son completamente abandonados, llegan sin Doppler transcraneal, y a veces nos damos cuenta porque podemos, digamos, yo creo que salvar vidas con un Doppler transcraneal en estos niños, porque podemos ver cómo está la velocidad de la arteria cerebral media y definir si este paciente va a requerir o va a ser candidato a una transfusión crónica. Entonces, o de un inicio de una hidroxiuria. Entonces, es muy importante que en estos niños no olvidemos nuestro Doppler transcraneal. En cuanto al evento cerebrovascular, pues una complicación de las más graves, pues, de la enfermedad falciforme ocurre de 6 a 12% de los casos de entre los 4 y los 8 años de vida. Y ojo, la principal causa es el infarto cerebral, y en los pacientes adultos con anemia falciforme hacen el ACV hemorrágico. Y esto se da por una hipertrofia de la capa íntima y media de los vasos, con una reducción del lumen de las arterias.
¿Y cómo vamos a hacer las transfusiones en estos pacientes de glóbulos rojos, leucorreducidos, frescos y libres de drepanocitos? Pues la vamos a realizar cuando la hemoglobina esté por debajo de 8, pues la idea es no exceder el hematocrito por encima del 30% o la hemoglobina de 10,5, ¿sí? Para poder hacer la transfusión. Entonces, ¿cómo hacíamos en Brasil para eso? Entonces, nosotros teníamos una regla y es que cada 3 cc por kilo que vamos a transfundir de glóbulos rojos, por cada 3 cc por kilo nos va a subir 1 gramo de hemoglobina, ¿sí? Y la otra regla es, para la flebotomía, es por cada 5 cc por kilo nos va a bajar 1 gramo de hemoglobina. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que les doy, un paciente que te llegó con 7, ¿sí? De hemoglobina, hizo un evento cerebrovascular agudo, lo podemos transfundir, ¿sí? Pero entonces pasaríamos 9 y para que llegara a 10, máximo 10 cc, que sería lo tolerable para él, para que no vaya a subir la hemoglobina contando esa regla que les acabo de decir. Ahora, si requiere el recambio hemático de flebotomía más transfusión, pues el objetivo es reducir esos niveles de hemoglobina S por debajo del 30%. Y, ojo, las flebotomías terapéuticas se deben hacer siempre y cuando el paciente tenga 8 o mayor a 8 los niveles de hemoglobina. De lo contrario, solamente será transfusión simple. La flebotomía se debe hacer de 5 a 10 cc por kilo durante el día, ¿sí? No se pueden hacer volúmenes mayores, ¿sí? Y se debe hacer un seguimiento con Doppler transcraneal. Aquí tenemos qué vamos a hacer con nuestro Doppler transcraneal. Entonces, si nos reportan de pronto una ausencia de ventana, pues hay que utilizar otro recurso de imagen, dígase una resonancia o algo, en donde podamos mejorar la calidad pues, del diagnóstico. Si hay dificultad o falta de cooperación del paciente, se debe repetir en 3 meses y ojalá usarlo otro examinador. Si nos reportan que tiene una baja velocidad de la arteria cerebral media, derecha o izquierda, se repite en un mes. Lo normal es que esté por debajo de 170 esta velocidad de arteria cerebral media que te la van a reportar de centímetros por segundo. Condicional bajo entre 170 y 184. En este caso vamos a repetir cada 3 meses, ¿sí? Y en el caso de que los resultados posteriores sean normales, pues ya se hace la conducta normal, que es una vez por año. Condicional alto sería entre 185 y 199, se repite después de un mes. En caso de que el examen salga no alterado, se recomienda repetir cada 3 meses y cuando tengamos 2 exámenes cada 3 meses sin alteración, pues entonces se pasa al año y si en caso de que haya 2 exámenes alterados y persista, se debe discutir el riesgo de evento cerebrovascular y ver opción de pasarlo a un régimen transfusional crónico. Si tenemos un Doppler que nos diga entre 200 y 219, ese paciente pues ya incluso ya debe estar recibiendo hidroxiuria, pero se debe repetir en un mes y en caso de que el valor se mantenga o se aumente, se recomienda ya discutir que hay riesgo de evento cerebrovascular y considerar la transfusión crónica. Pero en caso de que el resultado reduzca entre 170 y 190, pues se repite en un mes y si es condicional alto, y en 6 meses si es condicional bajo y si ya sale normal cada año. Y si está más de 220 no hay discusión, ya ese paciente tiene riesgo inminente de evento cerebrovascular y el tratamiento es esquema transfuncional crónico y no vale hidroxiurea ni nada. El priapismo, una cosa muy dolorosa para los chicos, ¿sí? Es una erección dolorosa, no deseada, con duración variable. La edad media de inicio es a los 12 años o el otro promedio es después de los 20 años. La causa pues es la vasoclusión de estos vasos del pene que drena la sangre de este órgano. Hay 2 tipos de priapismo, uno prolongado y uno intermitente. El prolongado dura más de 3 horas, el intermitente hay una duración desde algunos minutos hasta 3 horas, pero no, generalmente no pasa de 3 horas. El manejo es totalmente diferente. En el priapismo intermitente, pues la idea es que este paciente pueda ser manejado en casa, excelente hidratación. Siempre yo recomiendo mis sales de rehidratación oral, la analgesia por horario oral de forma ambulatoria. En caso de que ya a las 2 horas el paciente persista, ya haya hecho todas estas medidas y no mejore, debe consultar al servicio de urgencias. Ya en un priapismo prolongado siempre debe estar el paciente hospitalizado con hidratación endovenosa, analgesia por horario y en caso de que en 1 hora no resuelva, pues se debe continuar a un segundo paso. Se llama al urólogo
venga acá, hagamos una aspiración de sangre represada, lo que hacen es meter una aguja en el cuerpo del pene, en el cuerpo cavernoso, y extraer sangre. Si no mejora, lo que hacen es una irrigación local con solución de epinefrina diluida en solución salina de 1 en 1 millón, y posteriormente aplicar el medicamento, y con esto mejora la mayoría de los pacientes. Pero si no hay mejoría, se pasa a un tercer paso, donde hay que considerar en conjunto con equipo de urología la realización de un shoot gland de cuerpo esponjoso que se llama cirugía de Winter. Entonces es importante no menospreciar esta complicación, porque el paciente podría llegar a terminar en amputación del pene. Bueno, otra cosa que nos preocupa mucho en nuestros pacientes son las infecciones, ¿sí? Son infecciones bacterianas, son gérmenes encapsulados. La mayoría de los gérmenes son las bacteremias causadas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, E. coli, Staphylococcus aureus y Salmonella. La meningitis por Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Y las neumonías, pues nuestro principal es el neumococo, pero también puede haber micoplasma y clamidia. Pero el neumococo va a ser el responsable del 70% de las infecciones en estos pacientes, y por eso que estos niños requieren sus vacunaciones especiales, que vamos a hablar más adelante, y estas vacunaciones especiales van a ser contra meningococo, contra neumococo y influenza. En antibióticos empíricamente se puede empezar en estos pacientes. Por ejemplo, la ceftriaxona se podría llegar a empezar en estos niños, sobre todo en los síndromes torácicos agudos o en infecciones de vías urinarias, de 50 a 100 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 2 gramos para 24 horas. La vancomicina, 15 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 1 gramo, endovenoso cada 6 horas, sobre todo en pacientes que tengan sospecha de meningitis o que tengan algún tipo de inestabilidad hemodinámica. Y la clindamicina a 10 miligramos por kilo cada 6 horas en pacientes que lo requieran y que sean alérgicos a la cefalosporina tipo ceftriaxona. Y en nuestros cuidados a veces que preoperatoria, disculpa, nota de contenido. Disculpa, me está saliendo una nota de la doctora Yadira, pero no sé, ya te la voy a cerrar, ahorita la respondo. Bueno, en cuanto a los cuidados preoperatorios, digamos, importante en las cirugías que los pacientes vayan a requerir con anestesia general. La idea es mantener el paciente ingrese a la sala de cirugía con hemoglobina de 10 gramos por decilitro. Si hay una cirugía con circulación extracorpórea, la transfusión de recambio hemático se debe hacer objetivando que esta hemoglobina S, por medio de una electroforesis de hemoglobina que vamos a hacer, esté entre un 10 y un 20%. Y si hay cirugías de pequeño porte, como herniorrafia, cirugías odontológicas de otorrino, pues no van a requerir ningún tipo de transfusión. Si el paciente tiene más de 7, 8 hemoglobinas, se puede pasar a sala de quirófano sin problema. Pero si tenemos una cirugía oftalmológica, sí debemos transfundir al paciente para objetivar una hemoglobina a 10 gramos por decilitro. Espérate. En cuanto a los cuidados perioperatorios, pues pacientes con anemia de células falciformes obviamente son sometidos a múltiples cirugías, colecistectomías porque pueden tener colecistitis o cálculos en la vesícula, la esplenectomía por los secuestros esplénicos agudos que probablemente no se resuelvan, o al cuello secuestros esplénicos que están a repetición y ya tienen indicación de retiro de vaso. Entonces, esos pacientes van a ser programados ambulatoriamente, y la colocación de prótesis de cadera. Y las cirugías de bajo anestesia general, pues obviamente son cirugías que van a presentar un mayor riesgo de hacer crisis vasoclusivas y síndromes torácicos agudos. Por tanto, esos pacientes deben estar muy bien transfundidos, con unos muy buenos niveles de hemoglobina, en 10 gramos por decilitro, objetivando esto, y buena oxigenación y buena hidratación. Y en los cuidados postoperatorios, en el perioperatorio también vamos a tener que, lo de las transfusiones que le habíamos dicho, a 10 gramos, que disminuyan las complicaciones en el postoperatorio. Y obviamente anteriormente se decía que se hacían las electroforesis y todo para bajar la hemoglobina, es el 30%, pero ahora para estos cuidados perioperatorios ya no requiere, sino simplemente que se mantengan los niveles de hemoglobina en 10 gramos por decilitro. La inmovilización en el posoperatorio también puede causar
un síndrome torácico agudo, por lo tanto, estos pacientes en el posoperatorio deben empezar a movilizarse rápidamente. En el posoperatorio debemos mantener a nuestros pacientes completamente muy bien hidratados con una analgesia por horario para evitar las crisis, mantener una adecuada saturación con una buena oxigenación, iniciar rápidamente la deambulación y una terapia respiratoria precoz. ¿Y cómo se hace? Estas son las crisis agudas, pero en general, digamos, el manejo general de la anemia falciforme, estos pacientes que van a requerir su ácido fólico, van a requerir, no todos, algunos con indicación de hidroxiuria, las transfusiones de glóbulos rojos, algunas van a ser con indicación aguda y otras de forma crónica, la profilaxis antibiótica en ciertos casos, la vacunación especial y nuestra única tratamiento curativo, el trasplante de progenitores hematopoyéticos. En cuanto al ácido fólico, lo que yo siempre digo a mis pacientes, esto va a ser como el carboncito de un tren. Simplemente lo que va a decir a la médula ósea es, venga, yo necesito que usted me funcione mucho más rápido y necesito que me produzca más glóbulos rojos, porque si recordamos, el glóbulo rojo normal tiene una vida media de 120 días, pero un paciente con anemia de células falciformes, su glóbulo rojo puede estar entre 30 y 60 días. Entonces, estos pacientes necesitan producir mucho más rápido glóbulos rojos que un paciente convencional que no tenga esta patología. Entonces, por ese motivo, pues requieren tomar el ácido fólico. En cuanto a la hidroxiuria, pues tiene una eficacia oral, tiene bajos efectos tóxicos y lo que vamos a hacer es aumentar los niveles de hemoglobina fetal que pues van a competir con la hemoglobina S. Va a haber un aumento en la concentración de hemoglobina al usar este medicamento. Vamos a tener también una disminución del recuento de plaquetas y de glóbulos blancos. Recuerden lo que yo les decía, que las crisis vasoclusivas terminaban era por un aumento, la oclusión se daba al final por las plaquetas y los glóbulos blancos, entonces al disminuir esto, pues va a disminuir las crisis vasoclusivas, va a haber un cambio también en la expresión de adhesión molecular, va a haber más producción de óxido nítrico que va a estar bajo en las crisis vasoclusivas y por ende va a haber una disminución de crisis dolorosas, disminución del riesgo del síndrome torácico agudo y va a disminuir la necesidad tanto de transfusiones como de hospitalizaciones cuando se usa la hidroxiuria. Pero en quienes vamos a usar este medicamento. Entonces, primero que tenga un diagnóstico, ¿no? De anemia falciforme, ya sea homocigota o heterocigota, que sea mayor de 2 años preferiblemente, pero a veces en pacientes, por ejemplo, de 9 meses, que tienen dactilitis, con hemoglobinas persistentes por debajo de 7, con glóbulos blancos persistentes por encima de 20.000, pues estos pacientes sí tendrían que iniciarse antes de estos 2 años, ¿no? Obviamente usarlo, ojo, en pacientes donde tú puedes hacerle el seguimiento periódico. Aquel paciente pues que vive por allá en el fin del mundo en la montaña y no tenga dónde poder hacer el seguimiento de la hidroxiuria, es mejor no usarlo o es mejor meterlo a transfusión crónica si el paciente lo amerita, pero no la hidroxiuria si no tienes oportunidad de hacerle la vigilancia porque puede dar leucopenia, puede dar trombocitopenia y pues aumenta el riesgo de infecciones si no están bien controlados. En adolescentes, pues hacer su prueba de embarazo porque es un medicamento teratogénico, y para poder usarlo, entonces, indicaciones, haber presentado al menos una de las siguientes complicaciones en el último año. ¿Cuáles son? 3 o más episodios de crisis vasoclusiva que hayan requerido atención médica, no que se haya quedado en la casa, que haya ido a consultar urgencias. 2 o más episodios de síndrome torácico agudo. Un episodio de priapismo grave o de priapismo recurrente y que no esté mejorando con hidroxiuria. Necrosis avascular ósea, insuficiencia renal, proteinuria 24 horas mayor o igual a 1 gramo, anemia grave y persistente, ¿sí? Que con una hemoglobina, pues, que se haya confirmado mayor de 6, confirmada en 3 hemogramas durante un periodo de 3 meses. La LDH elevada 2 veces por encima del valor normal. Alteraciones en el ecodoppler, ¿sí? Transcraneano por encima de 160 hasta 200 centímetros por segundo, la retinopatía proliferativa o cualquier otra situación en la que haya compromiso o lesión crónica de un órgano blanco. Bueno, dentro de los criterios de uso para la hidroxiuria, pues importante, pues si hace intolerancia o hipersensibilidad al medicamento, si el recuento de neutrófilos está por debajo de 1500, anteriormente se mencionaba 2000, ahora ya bajaron a 1500. La hemoglobina por debajo de 4, contraindicado a la hidroxiuria. Los reticulocitos menor de 80.000 por milímetro cúbico o hemoglobina por debajo de 8, o en conjunto, pues estos dos factores.
Recuento de plaquetas por debajo de 80.000 y en mujeres embarazadas también contraindicado. ¿En quiénes se debe hacer la transfusión aguda y la transfusión crónica? Entonces, una transfusión aguda vamos a usarlo en la exacerbación aguda de la anemia, que esté muy sintomático, síndromes torácicos agudos que requieran pues la transfusión como tal, el evento cerebrovascular agudo, la falla multiorgánica y en administraciones preoperatorias, como la mencionamos. Y a las transfusiones crónicas se hace prevención primaria y secundaria del evento cerebrovascular. ¿Qué es esto? La prevención primaria de evento cerebrovascular es aquel paciente que te salió con el Doppler transcraneano alterado, ¿sí? Que tiene más de 220 centímetros por segundo de velocidad arterial cerebral media y a ese lo vas a meter para a transfusión crónica para evitar que le dé el evento cerebrovascular. La prevención secundaria, aquel paciente que ya le dio, ya tiene un evento cerebrovascular y ese paciente tiene indicación de transfusión de por vida, ¿sí? De por vida, porque muchas veces uno ve esos pacientes con secuelas de evento cerebrovascular y manejados con hidroxiduria y nada de transfusión. Incluso estos pacientes que ya vienen con evento cerebrovascular, pues tendría su indicación incluso de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, en los síndromes torácicos agudos recurrentes o refractarios pues a la hidroxiduria, hipertensión pulmonar moderada y grave, en insuficiencia cardíaca, renal y hepática, en secuestro esplénico recurrente, pues que la idea es que ya este secuestro esplénico si está recurrente, pues obviamente lo que va a hacer es que este paciente ya debería tener la indicación pues, de la esplenectomía. La falla orgánica progresiva y en los priapismos recurrentes que no mejoren con la hidroxiuria. Bueno, en cuanto a la transfusión crónica, pues aquí lo que mencionábamos, la prevención primaria, que el paciente que tiene su alteración en el Doppler, como les mencioné, incluso en Brasil lo hacemos por encima de 200, no esperamos los 220, al menos tener 2 Doppler transcraneanos con estas alteraciones. La idea es mantener una hemoglobina S entre el 30 al 50% en aquellos pacientes que no han tenido todavía el evento cerebrovascular, solamente tiene esta alteración en el Doppler, se debe hacer por un tiempo indeterminado o de acuerdo pues al Doppler transcraneal como se mencionó anteriormente. La prevención secundaria, pues mantener la hemoglobina S, la idea es por debajo del 30% en los primeros 3 años, ¿sí? Y después de 30 a 50% por un tiempo indeterminado, porque allá en Brasil prevención secundaria es igual a transfusión crónica de por vida. Entonces los pacientes generalmente terminan siendo trasplantados. Insuficiencia de órgano, hipertensión pulmonar, pues la idea es mantener una hemoglobina posttransfusional entre 9 y 10 gramos por decilitro. En cuanto a los tipos de transfusión, entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Es que si la hemoglobina, por ejemplo, estamos hablando ya de un paciente con transfusión crónica, si la hemoglobina está por debajo de 8, pues no podemos realizar ni sangría o flebotomía terapéutica, solamente hacemos la transfusión simple, ¿sí? De 5 a 10 cc por kilo. Si la hemoglobina inicial es por encima de 8, entonces podemos hacer nuestro recambio hemático, que es con flebotomía y con transfusión. Sí, la hemoglobina S, ¿qué hacemos? Ojo, porque para que una transfusión crónica sea efectiva, tienen que hacer la electroforesis de hemoglobina pre y posttransfusional, porque si no, esa vaina, hermano, no le sirve, ¿sí? Porque usted tiene que mirar sus niveles de hemoglobina S y ver si está cumpliendo con el objetivo, porque de lo contrario, pues, me parece una bobada, pues, hacer un paciente una transfusión crónica ciegas, ¿sí? Entonces, hacer el pretransfusional, si tienen dificultades para electroforesis de hemoglobina, que el paciente ya venga con su electroforesis de hemoglobina, por lo menos que la haya tomado al menos una semana antes, y posteriormente lo que apenas se transfunda el paciente, 1 hora o 2 horas después, se haga la electroforesis de hemoglobina posttransfusional para ver con qué niveles de hemoglobina se quedó y ver si realmente se logró el objetivo. Entonces, si esta hemoglobina S es menor del 50% antes de la transfusión, pues lo que se hace es una flebotomía terapéutica o sangría de 5 a 10 cc por kilo. Lo que hacemos en Brasil es que ese mismo volumen, por ejemplo, a mí me dio 100 cc en un paciente de 10 kilos, ¿sí? Perdón, o 50 cc, porque generalmente yo empiezo la sangría a 5 cc por kilo. Entonces, 50 cc en un pacientico de 10 kilos y esos 50 cc que yo le retire lo voy a reemplazar con solución salina normal y posteriormente, obviamente, ya tengo que tener listos mis glóbulos rojos, leucorreducidos, frescos y libres de drepanocitos, ¿sí? Y pasar, obviamente, la transfusión
ya puede ser de más o menos de 5 también a 10 cc, pues de acuerdo pues a la regla que yo les dije de 3 cc por kilo, que aumenta 1 gramo de hemoglobina, y la idea es no pasar el hematocrito final de 33% y este paciente retornaría en 4 semanas. Si la hemoglobina S está por encima del 50% antes de una transfusión, se debe hacer también un recambio hemático, flebotomía terapéutica de 5 a 10 cc por kilo, se reemplaza el volumen con la solución salina normal, el mismo volumen que se retiró, seguido de una transfusión simple de 5 a 10 cc por kilo, cuadrando más o menos según la regla que les expliqué. Lo mismo, no pasar hematocrito final del 33%, pero este paciente retornaría mucho más precozmente, de 2 a 3 semanas. Si la hemoglobina S está mucho mayor al 80% antes de la transfusión, pues la idea es poder, ojalá, garantizarle al menos hacerle 2 sangrías, pues si esa hemoglobina lo permite, antes de hacer una transfusión y pues poderlo citar antes de las 2 semanas. En cuanto a la profilaxis antibiótica, pues se debe administrar profilaxis antimicrobiana en todos los pacientes menores de 5 años. Hay discusión en algunas partes de la literatura en donde dice que los pacientes con hemoglobinopatía IgC podrían o no pues requerir la profilaxis porque supuestamente pues tienen menos riesgo de infecciones, por lo que yo les explicaba que ellos conservan el vaso hasta un poco digamos más tardíamente, y entonces no hacen la autoesplenectomía más precoz como si lo hacen los SS o los S-beta. Entonces, en esos pacientes, por eso se discute, algunos dicen sí, otros no. En Brasil, a todo el mundo, menor de 5 años, con anemia falciforme, se hacía. ¿Listo? En niños mayores de 5 años, solamente se tiene antecedentes de una enfermedad neumocóxica invasiva, en pacientes que ya fueron esplenectomizados o con un esquema de vacunación incompleto para el neumococo. Y en estos pacientes, ¿qué se usa? En caso de alergia a la penicilina, se hace profilaxis con eritromicina, y si hay una alergia a beta-lactámicos, pues recibirá el macrólido o trimetopril sulfa. Ya la profilaxis pueden también hacer la no convencional con fenoximetilpenicilina. En menores de 3 años usamos 125 miligramos BO cada 12 horas y en mayores de 3 años 250 miligramos BO cada 12 horas, o usar la amoxicilina dosis de 30 miligramos por kilo día vía oral cada 12 horas. Entonces, son los esquemas que usamos. Ahora usamos más frecuentemente la amoxicilina porque, pues, como vemos, la fenoximetilpenicilina cada vez pues la están trayendo menos. En cuanto a la inmunización, pues la vacunación contra el neumococo, el PCV13, se debe hacer 4 dosis antes de los 24 meses de edad. Las primeras 3 dosis se administran a los 2, 4 y 6 meses de edad. La cuarta dosis entre los 12 y 15 meses de edad, que es lo recomendado. Generalmente, pues cuando son niños que nunca han recibido la vacunación, son mucho más grandes. Yo trato siempre de mandarlo más a infectología, pues para que ellos definan bien su esquema de vacunación, porque ya son niños, pues, que se saben como del protocolo. El Haemophilus influenza, pues a pacientes menores de 12 años, pues la idea es que puedan recibir anualmente esta vacuna. Contra meningococo tenemos la Menactra o el Menveo, ¿sí? En pacientes menores de 2 años se hace aplicación de 2 dosis, pero si ya tiene más de 2 años, la dosis es única de esta vacuna. Y el trasplante de progenitores hematopoyéticos es el único tratamiento curativo de la anemia falciforme, pero ojo, o sea, yo pienso que no es trasplantar por trasplantar. Digamos que la indicación absoluta son en pacientes que tengan un donante familiar idéntico, ¿sí? Ese sí no tiene discusión, sin necesidad de presentar ningún tipo de complicación. Ese paciente es candidato sí o sí para trasplante de precursores hematopoyéticos. Ya en pacientes que requieran un haploidéntico son aquellos pacientes, pues digamos que, por ejemplo, requirieron ya un reemplazo de cadera, pacientes que a pesar de las transfusiones crónicas siguen persistiendo con síndromes torácicos agudos, en aquel paciente que ya hizo un evento cerebrovascular y requiere transfusiones crónicas, aquel paciente que por múltiples transfusiones que se le hizo ya empezó a hacer formación de anticuerpos irregulares y es difícil conseguir un donante para él. Entonces son casos en donde sí se justifica el riesgo y hacerlo haploidéntico. También se recomienda que sean en menores de 16 años para ser trasplantado, y el donante en lo posible debe ser portador de la enfermedad o simplemente sano, ¿sí?
y ojalá pues que sea de un familiar. Aquí infelizmente pues no tenemos banco de médula, en Brasil sí teníamos banco de médula, tenemos un banco nacional y uno internacional que es el Jeremy y el Redomi, y pues obviamente en estos pacientes cuando no tenían un familiar pues ni siquiera recurrían a la Proidéntico, sino que simplemente buscaban un familiar, un donante no aparentado, o sea, no familiar y que fuera totalmente idéntico. Nuevas terapias, se habla del crizanlizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado. Lo que hace es unirse, digamos, la P-selectina es lo que expresa el endotelio para poder unirse al glóbulo blanco y lo que hace es inhibir esta P-selectina, pues impidiendo la interacción de esta con el glóbulo blanco y así pues no va a haber la oclusión como tal y la crisis de dolor. Previene el dolor agudo o oclusivo y reduce en un 45% la crisis de dolor. La dosis está en 5 miligramos por kilo, intravenoso, se usa mensualmente y se está indicado, aprobado por INVIMA solo en pacientes mayores de 16 años. Está en estudio fase 2, doble ciego, aleatorizado y controlado. También está el Voxelotor. El Voxelotor lo que hace es un medicamento oral que se puede empezar a partir de los 6 años. Este medicamento, digamos, lo que hace es como tratar de fijar la molécula de oxígeno al glóbulo rojo para evitar que esto se provoque pues la polimerización pues como tal de la hemoglobina. Pero también pues no lo tenemos como tan disponible, pero esperemos que próximamente tengamos estas nuevas terapias. Bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Pues allá en Brasil hacíamos los controles, ¿sí? Por grupos etarios, entonces de 0 a 2 años lo que hacíamos era la profilaxis antibiótica, su vacunación especial, su ácido fólico, la orientación familiar, la consejería genética. De 2 a 16 años, su profilaxis antibiótica, pues, y si tiene, hasta los 5 años, y si tiene, pues, sus indicaciones para hacer la profilaxis por encima de los 5 años, que ya las mencioné, pues también se hacía la vacunación especial, el ácido fólico, su Doppler transcraneal, su ecocardiograma, electrocardiograma y radiografía de tórax, al menos una vez por año, la ecografía de abdomen total, la función renal y hepática, el fondo de ojo y pues hacer su terapia específica, ya sea transfusión, hidroxiuria, según lo que requería el paciente. Y ya en los mayores de 16 años, pues su hidroxiuria o transfusión, su ácido fólico, su ecocardiograma, su radiografía de tórax, su electro, su función renal y hepática, su fondo de ojo al menos una vez por año. Y en estos pacientes ya no hacemos el Doppler transcranial, sino que ya usamos la angioresonancia. Y en cuanto a las complicaciones crónicas, tenemos complicaciones oculares, hipertensión pulmonar, la necrosis vascular, las complicaciones osteoarticulares, las renales, biliares, hepáticas y las complicaciones cardíacas. Entonces, en la hipertensión pulmonar que vamos a encontrar es la complicación más frecuente tanto en adolescentes como en adultos, que son los factores de riesgo, la hipoxemia, la apnea del sueño, la enfermedad pulmonar restrictiva y la enfermedad tromboembólica pulmonar. Son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer una hipertensión pulmonar. El tratamiento se hace con hidroxiuria y con transfusión de glóbulos rojos si hay refractariedad a la hidroxiuria. Y hay otras terapias que nos pueden ayudar como el Bosentan, las prostaglandinas y el sildenafil. En cuanto a la enfermedad cardíaca, es poco frecuente, solo en 13% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca diastólica izquierda. Digamos que la disfunción cardíaca sistólica y enfermedad valvular solo se presentan en un 2% y la mayoría de los pacientes pueden tener incluso una hipertensión relativa. La complicación cardíaca más frecuente que me podría considerar es la sobrecarga de hierro, ¿sí? Y que se ha asociado a insuficiencia cardíaca, disfunción diastólica y a muerte del paciente. En cuanto a las complicaciones renales, pues vamos a encontrar una alta tendencia de la polimerización a nivel de la médula renal, infarto renal con necrosis tanto de la papila, fibrosis medular, glomerulosclerosis focal segmentaria y otras complicaciones como proteinuria e insuficiencia renal crónica. Siempre que tengamos una complicación renal, mandarlo siempre con nuestro nefrólogo, el pediatra y el tratamiento con la hidroxiuria y con inhibidores de la ECA. Y en fase terminal pues, se recomienda optar por trasplante renal en estos pacientes. En cuanto a las complicaciones hepáticas, la colelitiasis es la más frecuente. Se recomienda pues la colecistectomía programada y la urgencia se hará solamente si hay presencia de colecistitis o coledocolitiasis.
Hepatitis crónica puede haber B y C, y pues debe administrarse sus retrovirales, pues consulta de infectología pediátrica. Pueden encontrarse sobrecarga hepática de hierro, sobre todo en aquellos lugares donde solo les hacen transfusión y no hacen recambio hemático. La colestasis crónica también es otra complicación, y la hepatopatía falciforme, que es la complicación más grande a nivel hepático, que va a requerir un trasplante de hígado. Úlceras en piernas que podemos encontrar como complicaciones crónicas. Se presentan un 10 a un 20% de los pacientes con esta enfermedad falciforme entre los 10 y los 50 años de vida, que son úlceras generalmente que son elevadas, son dolorosas, en el tercio tanto que se localiza más en el tercio del malleolo medial o lateral. Se acompaña de una celulitis reactiva, de adenitis también regional. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que formen las úlceras en pierna? Los traumas, las infecciones graves, las anemias severas, las temperaturas extremas, cálidas o frías que desencadenen pues, las crisis, y algunos medicamentos. Y el tratamiento son debridamiento del tejido necrótico quirúrgicamente, se puede usar pentoxifilina, y se hace el recambio hemático de flebotomía con transfusión de glóbulos rojos. Y en cuanto a las complicaciones óseas, hay generalmente una hiperplasia de la médula ósea, lo que va a ocurrir en ellos son infartos de los huesos largos, la necrosis avascular de la cabeza de fémur, que es la más frecuente, donde se maneja principalmente con los AINES, se hace un tratamiento más conservador, los ortopedistas generalmente hacen una vigilancia, un seguimiento, y ya en caso de que no mejore con el tratamiento conservador y analgesia y reposo, pues se continuará con una cirugía correctiva, una osteotomía, más descompresión pues, de la cabeza de fémur, y en ocasiones artroplastia, y estos pacientes pues van a tener ya una indicación de trasplante de precursores hematopoyéticos. Y en las complicaciones oculares tenemos pues la isquemia, las lesiones no proliferativas, la retinopatía proliferativa, en donde se va a manejar con fotocoagulación con láser o la crioterapia. En cuanto a la parte nutricional, pues mantener o mejorar un estado nutricional de nuestro paciente con alimentos bien ricos en ácido fólico, alimentos verdes, con zinc. Esto es otra cosa discutida. Nosotros en Brasil no usamos el zinc de rutina, ¿sí? Nosotros el zinc lo usamos solamente en pacientes con deficiencia. Nada más. Digamos, las investigaciones que se han hecho, pues no han visto realmente que haya una mejoría importante de hacerlo rutinariamente. La idea con la nutrición es garantizar un cubrimiento de todas sus necesidades calóricas, proteicas, micronutrientes, mejorar ese retraso de crecimiento, principalmente pues en la adolescencia en estos niños, garantizar la velocidad de crecimiento y del peso del paciente, pues, y obviamente esto es digamos, un tratamiento en conjunto con la familia que se debe ayudar mutuamente, y por eso debe haber una alimentación saludable tanto del paciente como del grupo familiar. Y no olvidar la parte psicológica de estos pacientes, hacer una evaluación neuropsicológica. Acuérdense que ellos pueden hacer también infartos, microinfartos cerebrales, y esto provocar una alteración en el aprendizaje, un déficit cognitivo, alteraciones en el comportamiento y bajo rendimiento escolar. Entonces, estos pacientes deben tener una evaluación de neuropsicología, acompañamiento de psicología, porque no es fácil soportar estos dolores. Yo tenía un paciente de 15 años que me decía: doctora, yo tengo tantos dolores que me provoca suicidarme. Es muy triste escuchar esto de un paciente, por eso hay que mejorarles mucho la calidad de vida a estos niños, que pueden tener una vida buena, ¿sí? Aceptable, y pues de todo depende también de nosotros y de la educación que le podamos hacer a nuestros pacientes, y pues obviamente, como les acabé de mencionar, pues el manejo de la depresión y la ansiedad que presentan estos niños. Bueno, eso es todo. Creo que abordamos todo en cuanto a la enfermedad falciforme. Muchísimas gracias. Pues ahí pues haciendo la presentación un poquito de mi programa de enfermedad falciforme que tengo en la Clínica Infantil Club Noel, en donde tenemos en este momento 85 niños. Este es uno de nuestros pacientes estrella que me gusta traer a colación, pues con permiso de la mamá, y es que este niño no iba al colegio, no tenía un bajo rendimiento escolar, el niño que mantenía todo el tiempo hospitalizado, hacía secuestros esplénicos. Lo que hicimos fue la retirada del vaso. En este momento está con su hidroxiuria, su ácido fólico, mantiene niveles estables de hemoglobina entre 8 y 9. Ya ahora se le puede decir que es el negrito de la familia, antes era el blanquito de la familia,
ya se ve hasta con más color que la doctora Lida, y ese paciente es el primer puesto en este momento en el colegio. Muchas gracias. Bueno, y acá hay dos comentarios en el chat de la doctora Yadira. La importancia del uso de antibióticos y evitar los nefrotóxicos como la vancomicina, y también menciona el uso de quelantes, Lida. Ah, sí, es que la quelación es muy importante y en estos pacientes siempre hay que recomendar, siempre hacer rutinariamente o cada 3 meses. Nosotros en Brasil hacíamos el control de ferritina, no olvidarlo, porque estos pacientes pueden hacer sobrecarga de hierro, porque no todo el mundo tiene como la educación de hacer o el conocimiento de hacer ese recambio hemático en estos pacientes y solamente se dedican a hacer transfusiones simples, nada más. Entonces pueden haber sobrecarga de hierro y no olvidar, sí, muy importante la quelación en estos niños, que es una de las complicaciones también muy graves e importantes. Muchas gracias, doctora. No sé si tienen otra pregunta para hacer. Lida, yo no sé qué experiencia tienen ustedes en el hospital, en la clínica, perdón, de la eritrocitoaféresis. ¿La utilizan? Digamos que la idea es uno tenerlo, ¿no? Pero nosotros, digamos, en Club no tenemos la máquina de aféresis especial, no. Nosotros lo hacemos como me enseñaron en Brasil, lo hacemos artesanalmente, ¿sí? Y digamos, en Brasil se hace de esa forma es porque, digamos, la población en Brasil, en un día de transfusión que nosotros teníamos, era más o menos un promedio de unos 30 pacientes, entre adultos y niños. ¿Sí? Obviamente, si vamos a colocar la máquina de electroaféresis, serían 30 máquinas o mínimo 10 máquinas de electroaféresis para poder hacer todos los recambios hemáticos y eso es mucho dinero, mucho gasto. Y lo que nosotros hacíamos es simplemente la flebotomía terapéutica, hacíamos la electroforesis de hemoglobina pretransfusional, de acuerdo a eso la flebotomía terapéutica, la reposición con solución salina y posteriormente la transfusión y después se hacía la electroforesis de hemoglobina post-transfusión 1 o 2 horas después de la transfusión y con eso definíamos si conseguimos nuestro objetivo de la hemoglobina S, que es por debajo del 30% en la prevención secundaria y en la primaria de 30 a 50%. Entonces, digamos, nosotros lo hacíamos así, en Club Nobel lo estamos haciendo de esa manera. En cuanto a Club Nobel, pues nosotros, digamos, yo conseguí la posibilidad de que estos niños tengan sus glóbulos rojos especiales, leucorreducidos, frescos y libres de drapanocitos. Yo hago la prueba de electroforesis de hemoglobina a la bolsa del donante. Esto no lo hace rutinariamente Cruz Roja ni nada. Lo hacemos nosotros, digamos, como un valor agregado y un costo adicional que la EPS lo asume. Afortunadamente, pues concientizamos a la EPS y pues podemos garantizarle al niño de que es una sangre totalmente pues sana. Y otra cosa, el fenotipo, ¿no? Nosotros hacemos fenotipado pues el convencional. La idea es que pudieran tener pues un fenotipado pues mucho más amplio, pero pues al menos si hacemos el fenotipado convencional. Em, ¿Qué dice allí? La comunicación directa dice acá, Ruth, con el banco de sangre en No, especial. anterior hay un otro comentario de la doctora Yadira que dice que hay que recordar, en caso de cumplir los pacientes requisitos para TMO, debe llegar al procedimiento en las mejores condiciones funcionales y especialmente si sobrecarga de hierro. Eso es, Muy digamos, importante. muy importante porque Sí, claro, hay la, que sur- evitar que estos pacientes lleguen con todas las complicaciones que las hacen, ¿no? Gravísimas y que los llevan a no tener una buena respuesta o Sí, porque la sobrecarga de hierro te va a dar complicaciones para la pega del trasplante o para que pues, el trasplante pueda injertar más fácilmente. Entonces, pues lo ideal es que este paciente pues ya sea controlado y tenga sus niveles de ferritina aceptables para que pueda ser llevado pues a trasplante. Claro, y también la comunicación directa con el banco de sangre, ¿no? Que es fundamental, que es lo que nos comentabas, que Sí, lograste que en el banco de sangre del Club Noel se tenga esa especificidad de la electroforesis o la prueba de ciclaje previa a que salga cada so- bolsa del banco de sí, sangre. nosotros no tenemos banco de sangre, nosotros digamos tenemos proveedores, que es la Cruz Roja y tenemos otro proveedor.
pero digamos, nosotros asumimos, digamos, y concientizamos a la EPS del costo adicional, ¿sí? Tanto del fenotipado como el costo adicional de la electroforesis de hemoglobina. eh, y lo mismo de los leucorreducidos, de los glóbulos rojos frescos, y pues hasta ahora no hemos tenido ni glosas ni ninguna limitación al respecto, ¿sí? Y pues lo vemos en los pacientes, la verdad, en nuestro programa, pues nosotros no vemos complicaciones, creo que la más grave que yo llegué a ver fue una niña que tuvo COVID. Sí, pero salió, afortunadamente, su síndrome torácico agudo, COVID, salió y en ese momento se mandó pues a trasplante porque ya tenía presencia de anticuerpos irregulares. Imagínate, me llega con COVID, me llega con una hemoglobina en 5 y presencia de anticuerpos irregulares e intubada. Entonces, son casos, digamos, como muy difíciles, extremos, pero la logramos sacar. Pero en teoría en general, nosotros, pues, digamos, he hecho yo una capacitación, una educación a mis médicos de Club Noel y ellos, pues, son perfectos, o sea, ya manejan muy bien la patología. Cuando yo llego, generalmente ya no tienen dolor, el paciente está bien, si ya requiere transfusión, ya están pidiendo, ya reservaron la sangre, y entonces pues ellos ya se volvieron expertos en drepanocytosis, entonces me toca cuidar el trabajito porque está que me lo quitan, ¿no? Ok. Lida, me llega por interno también este comentario que el crisanlizumab aún no está indicado en el país por INVIMA, está indicado por FDA. Está Entonces, indicado por FDA, todavía, digamos, creo que en algunos lugares, no sé si en Valle Lili, están usando como un tratamiento, como un, digamos, un manejo piloto. Yo sé que con algunas instituciones Novartis está haciendo pues como un estudio como tal, pero todavía no está aprobado como tal. no sé si se podría habilitar el micrófono para el doctor Hayden Martínez, que tiene una pregunta o la escribe directamente en el chat. Sí, ya están todos habilitados, doctora. Ah, ok, perfecto. Hola doctora, buenas noches. Gracias por su Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. excelente su presentación. Muchas Tengo una gracias. preguntita, Ujú. más bien un caso personal. Sabes que en estos días me llegó una pacientita de 8 años de edad con una colelitiasis, que dice Ujú. ecografía que tiene aproximadamente 6 cálculos en la vesícula. La biocirugía y el cirujano indicó hacerle la colecistectomía y la esplenectomía. ¿Por qué? Esta paciente, pues, Alex, es ahí el detalle. El paciente solo hizo una crisis dolorosa, el vaso no se le palpa, está clínicamente, pues, estable, está con hidroxuria. ¿Usted qué opina al respecto de eso? No, yo pienso que sí está indicada la colecistectomía, pero la esplenectomía la tendría que indicar el hematoncólogo que la está tratando, ¿cierto? Las únicas indicaciones que haya de esplenectomía en estos pacientes sería el secuestro esplénico o el hiperesplenismo, ¿sí? Pero habría un vaso gigante, ¿sí? En donde hay caída constante de la hemoglobina, no se pueda mantener los niveles de hemoglobina a pesar de la hidroxiuria. Pero en este caso no, yo no pensaría que no tiene ninguna indicación. ¿Alguna otra pregunta? No sean tímidos, pueden hablar. Yo no muerdo. Me gustaría de pronto si hay algún hematólogo pediatra, me gustaría como conocer su experiencia, como qué están haciendo en otros lugares, qué limitaciones tienen, ¿sí? Como para nosotros podernos también como ayudar. eh, si tienen algunos limitantes, como puedo saber, pues, cómo colaborarles, de pronto una formación de sus programas allá, pues pueden contar conmigo, pues, para lo que necesiten, y pues cualquier duda que tengamos, pues, nos podamos resolver mutuamente. Yo cuento, pues, en mi programa de Club Noel, cuento con la coordinación internacional de la doctora Ana Cristina Silva. La doctora Ana Cristina es hematóloga de adulto, es experta y ella tiene un fellow en hemoglobinopatías en Italia. Y ella es la líder del programa de enfermedad falciforme en todo Brasil.
Entonces, cuando tengan casos que pronto no podamos resolver o yo no les puedo ayudar a resolver, pues le comentamos a la doctora que es también experta y nos puede colaborar. Doctora, muy buenas noches. Mi nombre es Judy Rojas, soy hematóloga pediatra de IMAD Oncomédica. Muchas gracias por su presentación. La verdad, se nota la experiencia que tiene. Y sí, a mí me gustaría comentarle porque realmente yo trabajo en IMAD Oncomédica y a veces tenemos dificultad con las flebotomías en estos niños. Ujú. No es rutinario y más en pediatría porque hacerle las flebotomías condiciona un sitio donde tú lo puedas hacer, donde puedas tener al paciente ahí sentadito esperando. Quisiera Ujú. escuchar un poco más su experiencia acerca de eso para poder aquí montar. eh, Mira que no fue fácil, las flebotomías no fue fácil hacerlo. Nosotros tenemos una jefe entrenada en flebotomía, nuestra jefe de oncología, y ella es experta. Y lo que nosotros hacemos simplemente es como, digamos, cada uno hace su técnica, ¿cierto? Digamos, en Brasil lo que hacían era hacer la flebotomía. Ellos hacían con un mecanismo en Y, ¿sí? Especial y con eso, digamos, hacían la retirada de sangre y posteriormente por la otra Y pasaban la solución salina, ¿cierto? Digamos que nuestra jefe, ella, tenemos los dos mecanismos, lo puede hacer así o simplemente hace la retirada del volumen y el resto del volumen lo pasa con solución salina, retira y vuelve y pasa con solución salina y lo va haciendo como en volúmenes pequeños, ¿sí? Obviamente nosotros contamos con un equipo especial también de PIC, en caso pues de que sea muy difícil el acceso venoso, pues y ellos realmente han encontrado una experticia muy importante. De todas maneras, es muy importante, digamos, como observar el procedimiento para poder, digamos, adquirir la experticia. Yo eh, pienso que no hay ningún problema en que de pronto poder en algún momento recibir la visita de ustedes. IMAT fue mi primera casa que me dio la oportunidad de hemato-oncología pediátrica. Yo trabajé allá, quiero mucho a IMAT. Pues cordialmente invitados cuando quieran venir a Club Noel, poder observar el procedimiento con muchísimo gusto. Se dan la vueltica por Cali, se comen el cholao, la lulada y aquí nos vemos y podemos ver el procedimiento y hacer el entrenamiento. Doctora, muchas gracias. Más Sí, conocida. No sabía que usted era la doctora Lida de Notas que veía. Muchas sí, gracias, de verdad. de mis pacienticos que allá creo que Claro, me recuerdan. claro que sí, muchos la preguntan y la recuerdan. Sí, señora. Ujú. Sí, señora. Muchas Bueno, gracias y gracias por su aclaración. Ujú. bueno, Listo. nuevamente te agradecemos, Lida, por esta presentación, por tu ponencia, y a todos ustedes también les agradecemos la presencia y que nos hayan acompañado y los invitamos para que sigan las redes sociales, nuestra página web, y ahí se anunciará la próxima fecha de estas charlas que son tan importantes e enriquecedoras. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, gracias. Chao. Feliz noche. Ay.